Te pedimos que tu presencia esté con nosotros, Señor, y queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Jesús, tú eres admirable, Señor. Te admiramos hoy, Señor, y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el admirable, Señor. Sí, Señor, nuestro consejero, el Dios fuerte, nuestro Padre eterno, el príncipe de paz. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos redime, el que nos ha traído a ti, Señor, el que nos ha puesto en esta casa, Señor, para disfrutarte. Gracias, Señor.
Ven y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, amén. Tú eres Dios, el único Dios y Señor. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Yo por siempre amé. Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió. Abba, Él me ama. Abba me escogió. Abba, Él me ama. Abba me escogió. Abba, Él me ama. Suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Ven y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Él. Yo por siempre amé. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió. Abba, Él me ama. Abba me escogió. Abba, Él me ama. Abba me escogió. Abba, Él me ama. Suyo soy. Amén, Señor, somos tuyos. Somos tuyos para siempre, Jesús. Gracias por cada miembro de esta iglesia, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque cada uno, Señor, somos miembros útiles para ti, porque a todos nos rescataste, Señor, del mismo lugar. Nos salvaste porque así te plació, para ponernos en esta casa y disfrutar de ti, Señor.
Gracias porque aquí están tus escogidos, Señor. Aleluya. Te damos gracias por tu elección, por tu redención preciosa. Te amamos, Jesús. Amén. Encuentran todos bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues dejen preparo aquí rápidamente y continuamos. Bueno, solamente les comento que estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en la parte de la genealogía de Jesucristo y estamos en el versículo 5 donde se habla de Boaz y de Ruth. Y pues bueno, nos hemos detenido bastante considerando la vida de Boaz, la vida de Ruth, porque encontramos muchos elementos que son importantes para nuestra vida, pues aquí en el libro de Ruth. Así que pues vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos a continuar con Ruth y con Boaz, porque aquí encontramos muchas cosas, principios espirituales que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros sepamos cómo Jesucristo ha obrado a favor de nosotros. Así que, Padre, pues te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias de verdad por tu misericordia, gracias porque, como cantábamos, tú eres admirable y tú eres el que nos ha sellado con tu Espíritu Santo para ser tuyos para siempre. Gracias por tu precioso sello en nuestro espíritu humano, con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús porque realmente somos tuyos, te pertenecemos completamente y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Padre, pues pedimos tu ayuda en esta tarde, en esta mañana todavía para considerar tu palabra. Señor, necesitamos de ti, de verdad que te necesitamos y pedimos que tú nos ayudes en este tiempo para meditar en tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra en esta reunión y te pido también que pues ayudes a mis hermanos a escuchar y que todos escuchemos y estemos con un corazón abierto para ti. Así que toma el gobierno de este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 2 y vamos a leer del versículo 20 al 23. Estamos prácticamente cerrando el capítulo 2 y vamos a leer aquí Ruth capítulo 2 del versículo 20 al 23. Dice lo siguiente: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, o sea, hablando de Boaz, dice, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Dice, y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otros campos. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bueno, vamos a hablar de tres leyes que el pariente más cercano a la familia necesitada tenía que llevar a cabo. No podía ser una persona indiferente a la necesidad de su familia, sino que debía de actuar.
Entonces, hoy vamos a hablar de 2 de 3 leyes que están en Levítico y en Deuteronomio, Levítico 25 y Deuteronomio capítulo también 25, donde se habla de algunas leyes que tenía que poner en práctica el pariente más cercano. Ya hemos hablado aquí como esta palabra pariente implica muchas cosas. Aquí en el versículo 20, esta Noemí le dijo a Ruth: este vos, en donde has estado espigando estos últimos días, es nuestro pariente, uno que puede redimirnos. Este pariente era el pariente más cercano y tenía esta capacidad de poder rescatar a la familia bajo ciertas circunstancias. Entonces, la palabra pariente, ya hemos hablado de esta palabra, ¿sí? Era el pariente más próximo, el pariente más cercano, que tenía la capacidad de devolver la propiedad de un pariente si la había perdido por alguna razón, podía rescatar a algún familiar que estaba esclavizado y también tenía la capacidad de levantar una descendencia para pues algún miembro de su familia que pues no hubiera tenido un hijo varón que le pudiera representar para que continuara su nombre inscrito en el pueblo de Israel. Ahora, muchas de estas leyes pues para nosotros son extrañas porque pues es una cultura diferente y estamos en otros tiempos, pero detrás de estas leyes que vamos a comenzar a estudiar, bueno, de más bien estas leyes que tenían que cumplir el pariente más próximo, el pariente más cercano, pues tal vez algunas nos suenen un poquito extrañas, pero hay principios espirituales sobre los que nosotros nos tenemos que enfocar y tenemos que rescatar porque tienen una aplicación espiritual para todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, este pariente más próximo podía comprar, podía defender, podía redimir, podía darle reposo a la familia. Bueno, en los tiempos de Boz y de Ruth existía una ley que se conocía como la ley del pariente más próximo, del pariente más cercano, del pariente redentor. Y bueno, algunas de estas leyes, insisto, pueden sonar como extrañas. Ya hemos hablado un poquito de una de ellas, como esta situación donde, pues, por ejemplo, había una ley, ¿no?, donde los dueños de los campos permitían a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, que pudieran entrar con libertad a sus campos y pudieran recoger de todo lo que había quedado tirado en el piso. Bueno, esta es una ley, ¿sí?, que para nosotros como que es extraña hasta cierto punto, ¿no? Ayer en la reunión que tuvimos aquí nos platicaba el hermano Benjamín cómo pues él es un hombre relacionado con el campo, ¿no? Él conoce mucho de campo, en muchos años pues laboró en el campo con su familia y nos contaba, ¿no?, cómo esta ley de la que ya hemos hablado anteriormente, donde Dios había dicho a su pueblo que tenían que permitir que los extranjeros, los huérfanos, las viudas pudieran entrar a los campos a recoger aquello que se había quedado en el camino, podían hacerlo con libertad, era un derecho que tenían los extranjeros y las viudas, etcétera. Nos decía el hermano Benjamín que es algo que todavía se sigue practicando el día de hoy. O sea, muchas personas que tienen sus campos, algunos permiten que aquello que van cosechando de el frijol, por ejemplo, queda mucho tirado en el piso y algunas ahí que quedan todavía, y algunos propietarios de esos terrenos permiten que la gente entre y con libertad pueda recoger y sí juntan algunos kilos pues para su mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, y nos decía que su papá, el hermano Benjamín nos decía, y mi papá era una persona que, por ejemplo, sembraba jitomate, sembraba chile, y la gente a veces se acercaba a su campo y le decía, oiga, podemos recolectar un poco, y les daba la oportunidad. Dice, y siempre había una producción muy buena, siempre había abundancia en la cosecha. Bueno, porque se estaban moviendo conforme a una ley que Dios ha establecido y que sigue en vigor aún para nosotros, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, permites que otros reciban de aquello que tú has obtenido, ¿sí?, pues Dios prometió, ¿no?, que la obra de tus manos iba a ser bendecida por Él, ¿no? Entonces, los dueños de los campos en los tiempos de Ruth y de Boz,
sabían esto, que podían permitir que entraran los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, y ellos tenían un derecho de recoger lo que quedaba ahí en el piso, ¿de acuerdo? Entonces, y Dios prosperaba a aquellas personas que permitían eso en sus campos. Y lo mismo sucede el día de hoy con nosotros. Fíjense bien, yo no sé si te has puesto a pensar a veces cuando una persona te atiende, por ejemplo, no sé, en la panadería o en la tortillería, a veces, no sé si has notado que te ponen una cajita donde dice propina, ¿no? Entonces, pues no sé, compras unos bolillos, te dan el cambio, ¿y qué pasaría si de pronto esos 5 o 6 pesos que te sobran, que te dan de cambio, tú pudieras depositarlos ahí como una propina para ellos? Bueno, en cierta medida estaríamos como practicando algo de esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Igual les he hablado en algún momento, a veces cuando tienes que diezmar, ¿no? Cuando tienes que diezmar, supongamos que tienes que diezmar 80 pesos, pero tienes un billete de 100. ¡Ay, qué difícil! Porque no tengo cambio, tengo el billete de 100, ¿cómo le hago? Y ahí preguntas, oye, ¿tienes cambio? Ah, sí, tengo 2 de 50. ¿Y ahora cómo hago para cambiar el de 50? Porque tengo que dar 80. No te vas a quedar más pobre si das 100, aunque tu diezmo tenga que ser de 80, ¿de acuerdo? Igual para otras cosas. Entonces, ese es un principio espiritual que Dios ha declarado que sobre aquel que es libre en esta área, ¿sí? La obra de Dios va a ser prosperada en su vida. ¿Crees lo que dice la palabra de Dios o no? Yo sí la creo, hermano. Y es impresionante esto. Entonces, esa ley, donde Dios se ocupaba de los pobres, pues para nosotros puede sonar extraño, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dejar que alguien entre a mi campo y recoja, ¿no? Si todo es para mí, si me costó mi trabajo el surcar la tierra, el prepararla, el sembrar y después cosechar. No es cosa fácil, es un arduo trabajo. Entonces, ¿cómo voy a permitir que alguien venga y se lleve lo que tanto trabajo me costó trabajar la tierra? ¿De acuerdo? Bueno, pero Dios había prometido una bendición sobre aquel dueño de ese campo que permitiera que los extranjeros, los huérfanos, las viudas y los extranjeros con libertad pudieran entrar y recolectar de lo que quedaba ahí en el piso. Entonces, pues esta era una ley que Dios había establecido para bendecir al pobre, escuchen bien, pero también para bendecir al pueblo de Dios. Era una bendición doble. O sea, tú tienes un campo, hay una bendición de ti sobre ti si actúas de esta manera. Y si tú actúas de esta manera, habrá una bendición sobre los pobres también. Entonces, esto es interesante. Entonces, bueno, esta es una ley, era el cuidado de Dios hacia todos los necesitados para que vivieran de una manera digna. Entonces, Dios les daba la oportunidad a los pobres y a los necesitados de trabajar, ¿sí?, recolectando en los campos pues lo que quedaba tirado. Qué interesante, porque aún para los pobres había esta oportunidad. No tengo recursos, pero sí puedo trabajar. Y puedo ir al campo y puedo recolectar lo que está en el piso, porque es mi derecho, porque está establecido en una ley que Dios le dio a su pueblo. Es interesante que veamos esto. Bueno, entonces, en este libro de Ruth, podemos ver en operación 3 leyes en cuanto al pariente más próximo, el pariente o el familiar más cercano, el que tenía el poder de rescatar, de liberar, de dar reposo a la familia en situaciones difíciles, ¿de acuerdo? Entonces veamos 2 de estas 3 leyes el día de hoy, esta responsabilidad que tenía el pariente más próximo hacia su familia que quedaba pues desprotegida por la muerte del jefe de esa casa, de esa familia. Y bueno, podemos ver el detalle de esto en Levítico 25, como les dije anteriormente, y en Deuteronomio 26, porque aquí se hablan de estas áreas. Bueno, estas 3 áreas, la primera tiene que ver con la tierra, número 2, con algún familiar que se esclavizaba, y número 3, con las viudas que no tenían algún hijo, para preservar su descendencia. Entonces, hablemos de estas 2 primeras, de la relación que hay del pariente redentor, del pariente más próximo, ¿sí?, con su pariente que había perdido su tierra, o sea, su casa, su parcela, y
y esta relación del pariente más próximo y más cercano con aquel miembro de su familia que por situaciones difíciles se había esclavizado a alguna otra persona. Así que hablemos de estas dos leyes y dejaremos la tercera, la de la descendencia, para que el nombre de aquel difunto pudiera seguir conservándose en el pueblo de Israel. Eso lo veremos más adelante. Bueno, Booz estaba relacionado con Noemí. Recordemos esto, que el esposo de Noemí se llama Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey, ¿se acuerdan? Bueno, algunos que han estudiado un poquito más el libro de Ruth comentan lo siguiente, que los padres de Elimelec y de Booz eran hermanos. Algunos comentan eso, o sea, tanto el papá de Booz como el papá de Elimelec eran hermanos. Por lo tanto, podemos decir que Elimelec y Booz, más bien Booz, con el que había sido esposo de Ruth, llamado Malón, era su primo, ¿de acuerdo? Entonces Booz y Malón, quien había sido el esposo de Ruth, esta moabita de la que hemos estado hablando, pues eran primos. Eso es lo que algunos estudiosos han detectado. Bueno, suponemos que por esta situación, por este parentesco que tenía Booz, pues con este Elimelec, es por ello que Noemí le dijo a Ruth que Booz era un pariente cercano y que este pariente cercano llamado Booz tenía el deber, la responsabilidad, la obligación de redimirlas, de rescatarlas, porque la situación de Ruth y de Noemí, cuando regresaron de los campos de Moab a Belén de Judá, era una situación difícil. Lo podemos ver en este capítulo 2, por eso Ruth tuvo que ir a espigar donde encontrara gracia delante de los ojos del dueño de algún campo. Entonces, esto nos habla de que Ruth y Noemí estaban en una pobreza extrema y esto los llevó a tener que buscar algún campo, y ya hemos hablado de esto, cómo Dios dirigió todo. No fue la casualidad que Dios dirigió a Ruth al campo de Booz y allí halló gracia delante de Booz para que le permitiera pues espigar en ese campo. Bueno, entonces este Booz tenía esta responsabilidad y Noemí sabía eso. Es interesante eso. Noemí sabía esto. Donde has estado espigando, Ruth, es nuestro pariente más cercano, el más próximo. Él nos puede redimir, Él nos puede rescatar, Él tiene esta responsabilidad. Por eso esta Noemí le aconsejó a Ruth, permanece en ese campo, ahí sigue espigando, aparte Él te ha dicho que permanezcas ahí, tómale la palabra. Yo te aconsejo que te mantengas ahí porque Él va a tener que realizar algo para rescatarnos, para redimirnos, para liberarnos de la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Entonces, esto fue interesante. Entonces, Noemí le dijo esto a Ruth, que Booz era su pariente más cercano y tenía el deber de redimirlas, la obligación de rescatarlas. Bueno, entonces, hablemos en primer lugar cómo esta ley de rescatar la tierra a un pariente que la había perdido, tenía el deber este pariente más cercano de recuperar esa tierra de su pariente. Esto está escrito en Levítico capítulo 25 y vamos a leer el versículo 23 y 24, porque allí Dios había establecido que aquel que perdiera su tierra podía recuperarla y algún familiar podía tener esta labor de hacerlo. Así que vamos rápidamente a Levítico 25, es un capítulo muy hermoso de Levítico, y dice aquí el versículo 23 y 24, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, dice, porque la tierra mía es. Qué impresionante, ¿no? O sea, fíjense, dice, pues ustedes forasteros y extranjeros son para conmigo, dijo Dios. Fíjense qué interesante que Dios en este versículo declara de una manera muy, muy clara cómo la tierra le pertenece a Él. De Él es la tierra.
Hay ocasiones en la que la gente se pelea por la tierra, ¿no? Ese rollo de los testamentos y que esto me pertenece a mí, que no, que tú, que yo, que vas a ver, que te acuso, ¿no? Y peleas en un sentido inútiles, porque Dios dice, la tierra es mía, me pertenece a mí. Y a veces nosotros peleamos por 6 metros, por 8 metros, ¿no? Y ahí estamos, es que esto es mío. Bueno, Dios dice, la tierra es mía. Dice, la tierra no se va a vender perpetuamente porque es mía, me pertenece a mí, dijo Dios. Dice, ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo. Es decir, esta frase de extranjeros y peregrinos para conmigo, Dios lo que les estaba diciendo es lo siguiente: la tierra es mía, no se tiene que vender a perpetuidad y ustedes solo son huéspedes míos viviendo conmigo en mi tierra. Como esta tierra es mía, ustedes son mis huéspedes. ¿Sí se dice así? Estoy muy trabado con las palabras últimamente. Huéspedes, ¿no? Y ustedes pueden vivir conmigo como mis huéspedes en esta tierra porque es mía. Así que yo los invito, los hospedo en esta tierra viviendo conmigo porque es mía. Así que no piensen que es de ustedes, ¿de acuerdo? Y por esa razón Dios había dicho que no se vendiera a perpetuidad. Y luego dice el versículo 24, por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. Fíjense lo que Dios estaba diciendo, que la tierra, si por algún motivo tú la perdías, tenías la posibilidad de rescatarla nuevamente. O sea, lo que está diciendo aquí Dios en este versículo 24 es que la tierra podía ser recuperada, podía ser rescatada, podía ser comprada nuevamente por aquel que la había vendido anteriormente. ¿Sí? Yo vendí esta tierra, bueno, hay la posibilidad de que yo la pueda recuperar nuevamente aquel que al que se la vendí. Ahora, ¿cómo Dios haría esto? ¿Cómo es que podía recuperar la tierra perdida? Bueno, el versículo 25 nos aclara esto, aquí mismo de Levítico 25, versículo 25. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, o sea, de su parcela, de su tierra, ¿sí? Entonces, fíjense bien, su pariente más cercano, aquí aparece este pariente más cercano, dice, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces aquí vemos que había una responsabilidad que recaía sobre el pariente más próximo, sobre el pariente más cercano, para rescatar lo que su pariente, por cualquier razón, había perdido de su parcela de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vemos esta responsabilidad de este pariente más cercano. Bueno, esta ley, la ley del pariente más cercano, del pariente redentor, está en relación con la tierra, lo podemos ver aquí. Y bueno, fíjense bien, esta ley es interesante porque fue efectuada en Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, aquella tierra a la que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría su descendencia, cuando ellos llegaron y entraron a esa tierra, ellos pudieron ocuparla, ¿sí?, a medida que fueran fieles con Dios. Si ellos permanecían infieles, no podían tomar como posesión la tierra que Dios les había dado como herencia. Entonces, cuando el pueblo, nos dice la historia de Israel, cuando el pueblo fue infiel con Dios, Dios los expulsó de la tierra. Dios permitió que muchos pueblos se levantaran y los conquistaran, ¿de acuerdo? Y vinieron los asirios, y vinieron los de Babilonia, ¿sí? Y tomaron la tierra que Dios le había dado como herencia a su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo permaneció infiel. Entonces Dios también los tuvo que de pronto disciplinar de esta manera. Los capítulos de Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18, son muy interesantes porque nos narran parte de la historia de Israel en este sentido, ¿de acuerdo? Ahí se nos dice que el rey de Asiria llegó y conquistó el reino del norte de Israel, ¿de acuerdo? Las 10 tribus, cuya capital era Samaria, y llegó este rey y comenzó a conquistar a Israel.
El último rey en Israel en ese momento era el rey Oseas, ¿de acuerdo? Entonces llegaron los asirios, conquistaron Israel, se llevaron cautivos a los israelitas y comenzaron a esparcirlos entre los pueblos que los mismos asirios habían conquistado. Entonces los asirios conquistaron varios pueblos y llevaron a los israelitas a esos pueblos conquistados y repoblaron Israel con aquellas naciones que los mismos asirios habían conquistado. Entonces hubo ahí como intercambio de gente habitando en Israel. ¿Esto por qué fue? Porque el pueblo de Israel fue infiel y aquella tierra que Dios les había dado en posesión, pues ahora Dios los estaba expulsando de esa tierra. ¿Por qué? Por la infidelidad. Bueno, la tierra no tenía que ser vendida para siempre, es decir, de manera permanente, de manera perpetua. Dios dijo que había dado aquella tierra a su pueblo, a los israelitas. Nunca debía venderla para siempre, ni tampoco podrían vender la tierra fuera de la familia. Fíjense, esto es algo que ahorita estaba pensando. En la actualidad Israel hay parte que está habitada por los palestinos, ¿no? Sí saben, ¿no? Esa parte que está sobre el mar Mediterráneo, que se llama la Franja de Gaza. Bueno, ahí viven los palestinos, ¿de acuerdo? Pero es parte del territorio que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, eso Dios no está de acuerdo en que ellos hayan cedido parte de su tierra, porque uno de los tratos que han tenido pues, por años los palestinos con el pueblo, con los que habitan ahí en Israel, es esto: o sea, si tú quieres paz, dame más tierra, intercambiamos paz por tierra, tú me das más tierra y habrá paz, ¿de acuerdo? Y también está por ahí, ¿cómo se llama otra parte en Israel que está ocupada por ellos? Que se llama el Banco Oriental. Ese lugar que está dentro del territorio de Israel también está ocupado por palestinos. Ahí está precisamente en eso que se llama el Banco Oriental. Ahí se encuentra, por ejemplo, Jericó. Ahí se encuentra, ¿se acuerdan cuando Nazaret, Belén, de lo que hemos estado hablando, se encuentra en esa parte que ahorita está ocupada por los palestinos, ¿de acuerdo? Pero Dios le dijo a su pueblo: esta tierra es para ti. Pero aún Israel en estos tiempos, pues para tener relativa paz, de pronto ha negociado así, ¿no? Como que órale, te ofrezco un poco de tierra en cambio de paz. Pero no es algo con lo que Dios esté de acuerdo. Bueno, entonces no tenía que venderse la tierra para siempre. Dios se lo había dicho a su pueblo. Ni tampoco podían vender la tierra fuera de su propia familia. Entonces, Dios dice que la tierra es de Él. Ya lo leímos aquí en Levítico capítulo 25, en el versículo 23. La tierra es mía, la tierra es mía. Entonces, Dios estaba dando a los israelitas la tierra que le pertenece a Dios bajo circunstancias claras. Levítico 25, versículo 24 dice: en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. O sea, si por algún motivo llegas a perder parte de la tierra que te corresponde, puede ser rescatada. No se va a perder perpetuamente, será algo que puedas rescatar. La tierra puede ser comprada de nuevo por aquel que la vendió. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Entonces, Dios no solo le dio a Israel la tierra, sino que también Dios le puso límites alrededor de ella. Acuérdense, aquella asignación de Moisés, ¿no? De delimitar la tierra que Dios le estaba dando como herencia a su pueblo. Entonces Dios, dentro de estos límites, le dio a cada tribu una parte, ¿de acuerdo? Le dijo: a ver, de tal lugar a tal lugar y de tal lugar a tal lugar. Bueno, esto lo vemos ahí en la Escritura. Dios le dijo al pueblo: de tal lugar a tal lugar le corresponde a la tribu de Rubén, esta a la tribu de Gad, a la de Neftalí, a la de Simeón. En fin, Dios delimitó el territorio para cada una de las tribus, una tierra en particular para cada una de ellas. Y en cada tribu, lógicamente, habían familias, ¿sí? Muchas familias que componían, que integraban
cada una de estas tribus. Entonces a cada familia se le había otorgado una porción de tierra, ¿de acuerdo? Una parcela de tierra que le pertenecía a esa familia, ¿de acuerdo? Entonces, si esta parte de la tierra asignada a alguna familia, por la razón que fuera, tenía que verse en la necesidad de venderla, llegaba el momento en el que podía recuperarla o su pariente más cercano podía recuperar esa tierra para su familia. Entonces, aquella tierra tenía siempre que quedar dentro de la familia. Nunca podía salir de la posesión de la familia mientras la familia permaneciera dentro de la tierra prometida. Entonces aquí vemos el caso de Elimelec con Noemí. Como ellos se movieron, por lo menos 10 años estuvieron fuera de su territorio, de Belén de Judá, entonces quién sabe qué habrá pasado con esa tierra. Entonces ellos podían seguir conservando la posesión de su tierra mientras vivieran dentro de la tierra. Si salían, como fue el caso de Elimelec, entonces la suerte cambiaba completamente, ¿de acuerdo? Entonces vemos que aquí con esta Noemí, pues llegó y estaba en extrema pobreza, y lo más probable es que no podía recuperar todavía la tierra que le pertenecía a su esposo y a sus hijos, por haberse movido del lugar. Ahora, ¿cómo Dios proveyó que la tierra quedara dentro de la familia? Bueno, si un hombre, por la razón que fuera, tenía que despojarse, deshacerse de su propiedad, y si tenía por ahí a alguien que le ofreciera comprar esa tierra que le pertenecía, bueno, podía comprar la tierra esa otra persona, pero por cierto tiempo. La Biblia dice en Levítico capítulo 25 que la tierra podía ser vendida por 50 años solamente. Cuando se cumplían 50 años, que es el jubileo, aquel que vendió su tierra podía recuperarla otra vez. Cada 50 años se podía recuperar aquello que le pertenecía a la familia. En este caso, su parte de tierra. Por alguna necesidad tuve que venderla, tuve que despojarme de parte de mi tierra o de toda mi tierra. Bueno, podía volver a recuperarla 50 años en el tiempo del jubileo, en el año 50, ¿de acuerdo? Entonces esto es interesante, es muy interesante. Podía hacerlo, solamente podía perder su tierra por 50 años. Después de 50 años podía recuperarla nuevamente. Dios arregló esta forma para que las familias pudieran conservar su parte de tierra el año del jubileo, es decir, cada 50 años yo podía recuperar mi tierra. Qué impresionante, ese es un cuidado hermoso de Dios. O sea, Dios no dejaba desprovisto a nadie. Así como Dios pensó en los pobres, en los huérfanos, en las viudas, en los extranjeros, para que pudieran tener sustento recogiendo lo que quedaba tirado en los campos, ¿sí? Así Dios también decía de las familias, si por alguna razón, por pobreza, por escasez, porque como la familia de Elimelec se movieron de un lugar a otro y perdían parte de su tierra o toda su tierra, podían recuperarlo en el año del jubileo. Cada 50 años se celebraba este año, el año del jubileo. Entonces, en el año 50, o sea, en el año del jubileo, todas las tierras regresaban a sus dueños originales. Todos los esclavos podían salir en libertad y toda propiedad se devolvía a su dueño original. Qué impresionante. Esto es algo que no sé, por eso les digo, son como leyes extrañas, ¿no? Porque pues tú tal vez dices, pues yo compré esta tierra, pero que ahorita te hicieras la idea, ¿no? Ya la compré, me costó mucho trabajo comprarla, pero solamente puedo disfrutarla 50 años, ¿no? Porque bueno, cuando llegue el año del jubileo tengo que regresársela a aquel que me la vendió. Entonces es una ley como extraña para nosotros, pero tiene una aplicación espiritual que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces esta ley hacía posible que la propiedad quedara dentro de la familia. Fíjense bien, vamos rápidamente aquí a Levítico
al capítulo 25, vamos a leer el versículo 10 y después vamos a leer también el 13. Bueno, vamos a leer del 10 al 13, ¿les parece? Dice aquí, Levítico 25, versículos del 10 al 13. Dice, y santificarán el año 50 y pregonarán libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo y volverá cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Fíjense qué impresionante mensaje de parte de Dios para todos aquellos cuando se celebrara este año 50, que era el año del jubileo. Todos los que eran esclavos quedaban libres, ¿sí? Y aparte, como dice aquí, cada quien volvía a su posesión, o sea, a la propiedad que le pertenecía. Cada quien podía regresar y tomar posesión de aquello que era suyo, que por cualquier razón, pues, en algún momento tuvo que venderlo. Luego dice el versículo 11, dice, el año 50 les será jubileo, no sembrarán ni segarán lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarán sus viñedos, porque es jubileo, santo será a ustedes, el producto de la tierra comerán. Versículo 13, en este año de jubileo volverán cada uno a su posesión. Es decir, Dios les permitía recuperar aquella tierra que les había sido dada como herencia. Qué cuidado de parte de Dios para con su pueblo, para que siempre fueran protegidos y tuvieran un lugar. Esto está impresionante. Ahora, esta ley no solamente se aplica para la propiedad, sino también para las personas. Aquí vimos que en el año 50, pues, los que estuvieran esclavizados podían salir en libertad, y también en otras palabras, en otros versículos en Deuteronomio se nos dice que también cada 7 años un esclavo te podía servir y al 7º año salía libre, pero aquí en el año del jubileo absolutamente todos quedaban en libertad. Bueno, ahora esto es en relación a la tierra y ya hablamos. Entonces el pariente más próximo, como leímos en Levítico anteriormente en el capítulo 25, en este versículo 25 nos dice que el pariente más próximo podía venir y podía rescatar lo que su hermano hubiera vendido. O sea, era una responsabilidad que tenía el pariente más próximo, el más cercano. Podía recuperar la tierra que su hermano vendió anteriormente. Y esto es interesante, hermanos, porque miren, hemos hablado de que la tierra representa a Cristo. En un sentido, la tierra representa a Cristo. Y la tierra que representa a Cristo también representa el disfrute que nosotros podemos tener del Señor Jesús. Entonces hay veces que debemos de reconocer que puedes llegar a perder el disfrutar de Cristo. Pierdes de disfrutar a Cristo, perdemos muchas cosas. Perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos el ánimo, perdemos la confianza, perdemos la pasión por Cristo. Pero de verdad que a mí me ha impresionado mucho esta parte de nuestro pariente más próximo, que lógicamente representa a Jesucristo, porque Él tiene la capacidad de poder recuperar lo que hemos perdido. Y debemos de verdad de pensar, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido aún el hábito de la lectura de la Biblia, la oración, la reunión de iglesia, la fe, la esperanza, un ánimo renovado, el ser verdaderamente un cristiano que cree en Cristo. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Déjenme darles la buena noticia que tenemos un pariente muy cercano que se llama Jesucristo, y Él tiene el poder y la capacidad para poder recuperar lo que hemos perdido. Entonces, si has perdido el disfrutar del Señor, puedes acercarte a Él y decirme, rescátame, recupera aquello que perdí, y dile lo que has perdido. He perdido el ánimo, he perdido el gozo, he perdido la esperanza, he perdido el disfrutar la lectura, el disfrutar el estar en la reunión de iglesia, he perdido el ánimo, he perdido. ¿Qué has perdido, hermano?
Coméntaselo al Señor, acércate a Él. Él es tu pariente más próximo que tu esposo o tu esposa. A veces queremos recibir apoyo de ellos y tal vez ni tienen la capacidad para hacerlo. O queremos apoyarnos en nuestro hermano o en nuestro papá o en nuestra mamá y no tienen la capacidad para apoyarnos, para rescatar aquello que hemos perdido. Bueno, si se ponen a orar por ti, seguramente sí aportarán en este sentido. Pero es interesante que veamos esto, amados hermanos. Esto es algo que podemos rescatar y disfrutar y decirle al Señor: ayúdame, permíteme, rescata aquello que yo perdí. Y podemos ver que esta ley de poder otra vez recuperar la tierra que por la razón que fuera se había perdido, podía rescatarse y un pariente cercano podía realizarlo. Qué impresionante, ¿no creen? Entonces, gracias a Dios por nuestro amado Señor Jesucristo, que puede hacer esto para nosotros, puede recuperar lo que tú has perdido. Y lo que hemos perdido también debemos de reconocerlo delante de Él, decirle: he perdido esto por mi negligencia, por mi apatía, por lo que sea, porque he pecado en contra de ti, porque me he alejado de ti, porque me he apartado de tus caminos. Perdóname y ayúdame. Tú tienes el lugar, la posición, la capacidad para recuperar lo que yo he perdido. Qué glorioso es nuestro pariente más próximo, el que puede liberarnos, rescatarnos y recuperar lo que hemos perdido, llamado Jesucristo. Qué glorioso es el Señor. Entonces, nos damos cuenta de esto, hermanos. Entonces, ahora, este pariente más próximo, este pariente redentor, pues podía recuperar la tierra que habíamos perdido. Y bueno, esta ley también se aplica aquí mismo en Levítico 25, no solamente a la tierra, a recuperar una propiedad que había perdido un familiar cercano, sino también alguna persona, algún familiar que se había esclavizado por también la razón que fuera, podía ser también rescatado, podía pagarse el precio de ese familiar y lo podía hacer igual este pariente más próximo, más cercano, el pariente redentor. Aquí en Levítico 25, versículos 47 y 48, vemos esto. Vamos a leerlos. Levítico 25, del 47 al 49. Leemos lo siguiente. Dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece, dice, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Ya me vendí, ni modo. Tal vez estuve en una pobreza, tuve que vender mi propiedad, hubo sequía, hubo hambre, hubo escasez, y esto me llevó a venderme también como esclavo, ¿sí? Podía, dice la Biblia aquí en este versículo 48, ser rescatado. ¿Por quién? Dice, uno de sus hermanos lo rescatará. ¿De acuerdo? Uno de sus hermanos lo rescatará. Versículo 49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano. Aquí aparece este pariente más próximo, cercano y redentor. Dice, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero bueno, aquí vemos que el papel del pariente más próximo, del pariente más cercano, del pariente redentor, que tenía la capacidad de poder rescatar a su familiar, que por la razón que fuera estuviera esclavizado, se hubiera vendido como esclavo. Quizá podía haber tenido una cosecha muy pobre, o perdió su propiedad, no sé, debido a una sequía, al hambre, no sé. Y bueno, pues él podía ver la necesidad de sus familiares, de sus hijos. Entonces él decidía venderse a sí mismo como esclavo para alimentar a su familia. Bueno, este hombre podía vivir en la esclavitud hasta el año del jubileo.
O sea, si de pronto faltaban para el año del jubileo, faltaban 30 años, podía yo permanecer 30 años como esclavo, pero cuando llegaba el año del jubileo era libre. O si me vendía como esclavo y faltaban 5 años para que llegara el año del jubileo, pues solamente 5 años permanecía esclavo, ¿de acuerdo? O si apenas el año pasado se había celebrado el año del jubileo y ahora comenzaba otra vez la cuenta y era el año 1 y tenía que venderme como esclavo, pues tenía que pasar 50 años como esclavo hasta que llegara otra vez la fiesta del jubileo o algún pariente cercano viniera a comprar mi libertad y rescatarme, ¿de acuerdo? Entonces, si aún faltaban 49 años, bueno, pues iba a pasar un largo periodo como esclavo a menos que un familiar pudiera venir a rescatarlo y pagar su rescate. Incluso una persona podía morir siendo esclava sin que nadie viniera a rescatarlo. Bueno, si tenía un familiar rico, algún día podía saber que su familiar rico podía llegar y decir, vengo a rescatar a mi familiar. ¿Cuánto te debo? Tanto, ahí está. Y podía ser rescatado su familiar para que fuera puesto en libertad. Ahora, algo que debemos de tener muy claro, amados hermanos, es que este pariente cercano, este pariente más próximo, este pariente con la capacidad de redimirnos, de rescatarnos, de darnos reposo, ¿sí?, de liberarnos, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener duda de eso. El pariente más próximo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pariente más próximo, nuestro pariente más cercano, nuestro pariente redentor. Por esta razón es interesante que en el Nuevo Testamento no se ocupa la palabra expiación, sino redención. Él nos redimió con su sangre. Cristo nos redimió con su preciosa sangre. Ya hemos hablado de eso. En el Antiguo Testamento se habla de la expiación, ¿recuerdan? Era un sacrificio y ciertos ritos que tenía que realizar el pueblo para que fueran expiados. O sea, la expiación solamente cubría temporalmente el pecado del pueblo. Pero eso es la expiación, pero la redención es completamente otra cosa, y esto lo efectuó Jesucristo, nuestra redención. ¿Qué es nuestra redención? Que Cristo vino, ¿sí?, a comprarnos con su sangre para rescatarnos del pecado, rescatarnos de una eternidad separados con Dios. Soy buenísimo para dormir a la gente. Miren, ya se nos durmió por acá. ¿Alguien quiere una cobijita? Ok. ¿Una almohadita? ¿Nadie? Bueno, ok, vamos a seguir por acá. Entonces, vemos esto, hermanos, que el pariente más cercano representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos esto, vemos que se tenía que realizar la expiación, pero en el Nuevo Testamento, ¿sí?, vemos la redención que el Señor Jesucristo ha realizado por nosotros. Y la palabra redención lo hemos dicho en otras ocasiones, pero el significado es esto: Dios, ¿sí?, Jesucristo, bueno, esa palabra redimir significa comprar, rescatar, liberar, ¿de acuerdo? Eso es la redención. Y Jesucristo nos rescató, nos liberó con el precio de su propia sangre. Eso está impresionante. Entonces, la redención es el pago, es el precio que Jesucristo realizó por cada uno de nosotros para que pudiéramos tener libertad ya sin ningún castigo. Entonces, bueno, ahora quiero que veamos algo en relación a estas dos leyes que hemos visto en relación al pariente redentor. Hemos visto cómo el pariente más cercano, el más próximo, podía recuperar la tierra para su familia y también podía rescatar a su familiar que se había vendido por alguna razón. Bueno, ahora fíjense bien en esto. Nosotros, los seres humanos, vivíamos antes de Cristo vendidos al pecado. Entonces, nosotros éramos siervos del pecado.
esclavizados completamente por el pecado. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer rápidamente ahí. Entonces, nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Vamos a ver aquí qué dice. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, nosotros los seres humanos, ¿sí?, estábamos esclavizados y vendidos al pecado, amados hermanos. Pero damos gracias a Dios por Cristo, que Cristo, viendo nuestra condición, que estábamos vendidos a Satanás, al pecado y a la muerte, Jesucristo, como nuestro pariente más próximo, vino para rescatarnos de nuestra esclavitud. Qué glorioso es el Señor. Porque el Señor veía esto de nosotros, que estábamos condenados a una muerte eterna, porque vivíamos esclavizados para un patrón que era Satanás, el pecado y la muerte. Pero el Señor Jesucristo, viendo nuestra condición de esclavos al pecado, entonces Él vino y pagó el precio para rescatarnos de esa condición deplorable y caída. Entonces Jesucristo aplicó esto que estamos viendo en Levítico a favor tuyo y a favor mío. Él ya lo realizó, porque Él pagó el precio para rescatarnos, para liberarnos. ¿Y cuál fue el precio? No fue oro ni plata, sino su sangre preciosa. Qué impresionante, hermanos. Entonces vemos que nosotros estábamos vendidos y esclavizados al pecado, a Satanás y a la muerte, pero Cristo pagó el precio al morir en la cruz, derramando su sangre. Gracias a Dios por Cristo. Bueno, ahora Cristo no solo murió para redimirnos a nosotros, ya murió por ti, por mí, para rescatar tu vida del que te tenía como cautivo. ¿Sí? Jesucristo dijo, en una casa de un hombre fuerte, bueno, primero se le tiene que atar otro hombre que sea más fuerte que él para poder sacar sus bienes. Entonces Jesucristo tuvo que hacer esto, saquear los bienes que estaban en posesión de Satanás. Y Cristo nos rescató. Ahora, nosotros estamos esclavizados de esta manera. Pero Cristo no solamente pagó el precio por nosotros y no solamente nos redimió a nosotros, sino también redimió la tierra. Estamos hablando de los que se habían esclavizado y de la tierra. Entonces Cristo también pudo redimir la tierra. Nosotros tenemos que reconocer que vivimos en una tierra que está bajo maldición. Esto dice Génesis 3, versículo 17. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 17. Recuerden esto. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, comieron del árbol que no tenían que comer. Entonces fueron abiertos sus ojos, fueron seducidos por la serpiente. Y dice aquí, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedecí, y al hombre dijo, o sea, Dios le dijo esto a Adán, dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Qué impresionante. Entonces, el pecado del hombre, la caída del hombre, la desobediencia del hombre, produjo esto en la tierra. Una maldición vino como consecuencia sobre la tierra por el pecado del hombre, por la desobediencia. Y nosotros podemos ver el resultado de todo eso el día de hoy. O sea, la tierra, cada vez que va avanzando el tiempo, la tierra se va desgastando más, se va acabando más, se va envejeciendo, se va agotando. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre provocó que la tierra cayera bajo una maldición. Y podemos ver los estragos hasta el día de hoy. Es impresionante, ¿no? Cómo los ríos han secado, cómo mucha fauna ha desaparecido, cómo los bosques están desapareciendo, en fin, tantas cosas que nos damos cuenta que realmente la tierra ha caído en maldición, ¿sí?, por el pecado del ser humano. Y el ser humano el día de hoy sigue practicando el pecado y esto sigue abundando en maldición sobre la tierra. Pero gracias a Dios por lo que podemos ver aquí en relación a esta ley del pariente redentor,
Porque Cristo no solamente te rescató a ti, me rescató a mí de la esclavitud en la que vivimos, ¿sí? Sujetos a Satanás, al pecado y a la muerte. Él nos redimió y nos rescató. Pero también al morir en la cruz, Cristo redimió la tierra, amados hermanos. Porque la tierra la perdió el hombre. Así como leímos en Levítico que Dios le entregó una parte de tierra a cada familia, pero la familia por diversas circunstancias podía perder la tierra, podía venir un hermano, un pariente redentor y recuperar lo que perdió de esa tierra. Bueno, el ser humano por el pecado perdió la tierra que le había delegado a Adán. Dios le dijo a Adán: tienes que cuidar esta tierra, tienes que labrarla, tienes que protegerla. Y Dios colocó al hombre en la tierra y le dijo: sojuzga la tierra, gobierna sobre la tierra. Pero el hombre fracasó en esto y perdió la tierra. Y entonces tuvo que venir un pariente más próximo, Jesucristo, para recuperar lo que el hombre perdió, la tierra. Jesucristo ha recuperado la tierra, amados hermanos. Entonces, algún día esta tierra que está esclavizada por la corrupción será completamente restaurada por el Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio para recuperar la tierra. Viene el tiempo en el que esto se va a llevar a cabo, pero Jesucristo ya pagó el precio. Ya recuperó la tierra nuevamente. Aquello que le delegó al hombre y el hombre perdió, bueno, Jesucristo, como nuestro pariente más próximo, lo recuperó nuevamente para nosotros. Entonces, la tierra va a ser completamente redimida también. Vamos a Romanos capítulo 8, porque aquí el apóstol Pablo habló de esto que está viviendo actualmente la tierra, pero cómo va a poder ser restaurada también. Dice Romanos 8, vamos a leer del versículo, a ver, déjenme ver rápidamente, Romanos capítulo 8, Romanos 8, vamos a leer del versículo 19, del 19 en adelante. Dice acá, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la tierra, la creación está vigilando de una manera ansiosa, como con la cabeza levantada y extendida, observando concentradamente lo que está sucediendo con nosotros, los hijos de Dios. La creación está en expectativa de cómo nosotros, la iglesia, estamos respondiendo a Dios. Y están esperando ellos, atentamente están vigilando toda la creación, está atenta, está vigilando para que se lleve a cabo la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios? La resurrección de los muertos. Esa será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y la creación está atenta a ese momento, porque en ese momento la creación comenzará a experimentar, ¿sí?, la liberación de la esclavitud y del pecado a la que fue sujeta también, que la ha corrompido y que la ha desgastado y que la ha envejecido y que la está destruyendo. Entonces, la creación está en expectativa, está ansiosa la creación, vigilando a los hijos de Dios, esperando su glorificación. ¡Qué impresionante! O sea, la creación misma sabe, aún más que los propios cristianos, la creación sabe que en nuestra glorificación, la creación será libre también de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¡Qué impresionante! Entonces, el anhelo ardiente de la creación es esto, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Eso es lo que la creación está esperando, ser liberada de la esclavitud de corrupción. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que la creación está expectante. Está todo el tiempo ansiosa, está vigilando, como si la creación tuviera una cabeza erguida
y está así atento viendo cuándo se va a llevar a cabo la manifestación gloriosa de nosotros los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la misma creación pueda ser liberada de la esclavitud de corrupción a la que está sujeta. Esto nos dice aquí el apóstol Pablo. Luego versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Qué versículos, de verdad? Dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice el apóstol Pablo. Entonces, la creación está gimiendo, tiene dolores de parto, ya está a punto de dar a luz algo. Y dice, estoy así porque está esperando esta manifestación de los hijos de Dios. Bueno, y 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces vemos, amados hermanos, que Jesucristo ya redimió la tierra, ya la compró, pero llegará el momento donde aplicará esto el Señor Jesucristo. Entonces la tierra experimentará completamente una libertad gloriosa. Gracias a Dios por esto. Entonces, pues bueno, hoy tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que está bajo maldición. Está bajo maldición. De hecho, escuchaba en alguna ocasión a un hermano que predicaba y decía, las rosas, por ejemplo, no tenían espinas cuando Dios las creó, sino que esto fue resultado, ¿sí?, del pecado del hombre. Ahí mismo en Génesis 3:17 dice que la tierra iba a producir cardos y espinos, ¿no? Dice, y con sudor de tu frente vas a trabajar para poder sostenerte todos los días. Entonces la tierra como que entró en un estado de maldición, y lo podemos ver aún en esta situación, como aún las hierbas, las plantas, los árboles entraron en esto, y podemos ver las espinas, podemos ver este asunto de la cadena alimenticia, ¿no?, que a muchos de pronto pues les agrada así como ver, ¿no?, cuando un león, una leona va sobre una gacela y lo devora, o estos cocodrilos que están esperando que crucen los ríos ahí de pronto, los ñus, ¿no? Y vemos esos, o sea, son escenas violentas, ¿no? Bueno, todo eso es consecuencia de la caída, de la maldición en la que se encuentra la tierra. Pero el Señor Jesucristo ya compró la libertad de toda su creación. Qué impresionante. Tanto es así que fíjense, por ejemplo, Isaías nos presenta algo que va a suceder en el milenio. Dice que la luz del sol, la luz va a ser intensificada 7 veces en el milenio. O sea que ahorita podemos decir, ay, qué bonito está el día, miren qué clarito, ¿no? Se ve la bufa. Bueno, la tierra aún, la luz natural aún está bajo esta maldición, porque esta no es la luz natural que tendría que estar en este momento. En el milenio será aumentada 7 veces. Dice que la luz de la luna será como la del sol. Está impresionante. Entonces vemos cómo el mundo en el que vivimos está bajo esta maldición. Ahora, ¿cuándo nos liberaremos de la contaminación espiritual que ha contaminado a los seres humanos, alejándolos de Dios, y que también ha ocasionado una contaminación de la naturaleza y del medio ambiente que nos rodea? Porque eso es verdad. O sea, es impresionante, ¿no?, que de pronto hay banquetas por las que no puedes andar. Tienes que andar por la calle y no por las banquetas, porque tienes que cuidarte de lo que hacen los perros. Y ahí vas así como que de puntitas, ¿no? Y eso es parte de la degradación que hay en la tierra, aunque tú no lo creas. La contaminación que hay, bueno, aquí no tanta, pero en la Ciudad de México, hasta me cargaron un poquito la pila la última vez que fui, porque de pronto así estaba como nubladito, pero había como sol. Y dije, ay, ¿qué? O sea, está el sol, pero como que está así, no tan fuerte el sol, está medio nublado. O sea, pues es la contaminación. Dije, ay, ya tengo 7 años acá. Entonces, pues todo eso, hermanos, la contaminación, aún la contaminación de nuestras palabras, porque aún puede haber contaminación con nuestras palabras, ¿sí saben eso? Jesucristo dijo, no todo lo que
lo que entra por la boca y va al vientre contamina al hombre, ¿sí? Sino lo que sale de la boca, del corazón procede y eso contamina al hombre, ¿sí? Y podemos ver que este mundo está contaminado por las cosas que la gente habla. Personas que prometen y nunca cumplen nada, ¿no? O personas que hablan majadería y media, pues se contamina. O sea, tú puedes decir, ay, ¿a poco por decir una majadería se contamina esta tierra? Sí, es parte de la maldición que vivimos en la tierra. Una persona que es majadera, sin darse cuenta, está viviendo bajo la maldición que vino sobre la tierra porque con sus palabras contamina. Si una persona dice una majadería, ya contamina a aquel que le escuchó. O sea, tú vas a tu trabajo en paz, el 90% de los empleados no son cristianos y se hablan con majaderías y tú estás a cada rato, ay, ya dijo esto, ya dijo aquello. Bueno, gracias a Dios por Juan capítulo 13, porque Jesucristo dijo, bueno, lávense los pies unos a otros para que sean limpiados con lo que se contaminaron los pies, se ensuciaron los pies. Cuando escuchas la palabra de Dios te limpia de aquello que te ensució del mundo, ¿no? Entonces, es interesante que vivimos en una contaminación, no solamente en la naturaleza, sino en el medio ambiente que rodea pues todo. Está contaminado completamente porque hay una maldición sobre la tierra. Entonces, no participemos de la maldición, ni hablando majaderías, ni... Pues en fin, bueno, entonces nosotros tenemos un pariente redentor. Este pariente redentor que es Jesucristo ha pagado el precio de nuestra redención y bueno, Él prometió regresar por segunda vez a esta tierra y cuando Él venga, entonces levantará la maldición también de la tierra y va a librar a todos aquellos que han confiado en Él. Bendito el nombre de Cristo, porque Él viene pronto. Viene a tomar lo que Él ya pagó. Ya pagó por ti, pero también pagó por esta tierra. Entonces, este libro de Ruth que estamos estudiando un poco, pues nos revela el aspecto de la redención, del pariente redentor, Jesucristo. Bueno, aquí en figura es voz, pero Cristo es el verdadero voz. Y bueno, y en este libro se cuenta esta parte de esta labor del pariente más próximo y bueno, es ilustrada a través de la vida de este Boz y de una joven moabita llamada Ruth, que llegó a la tierra de Israel. Entonces nos falta ver una responsabilidad más del pariente redentor, pero lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, donde el pariente también tenía esta responsabilidad de levantar una descendencia para aquel que había fallecido sin dejar un hijo varón. Y volvemos otra vez al punto de la primogenitura, qué interesante, eso no lo hemos perdido de vista. Y con esto termino. En Ruth capítulo 2, versículo 22, Noemí fue quien exhortó a esta Ruth y le dijo, mejor, hija mía, es que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Bueno, ¿qué es lo que le estaba diciendo aquí esta Noemí a Ruth? Le estaba diciendo lo siguiente, o sea, esta Noemí tenía en el corazón no solamente que Ruth pudiera seguir ahí espigando la cebada y el trigo en los campos de Boz, porque Boz había sido muy generoso con ella, no, sino que esta Noemí tenía en su corazón algo más. Y esta Noemí lo que tenía en mente y en el corazón es que esta joven moabita llamada Ruth pudiera casarse con Boz, porque era el pariente más cercano, ¿de acuerdo? Y de esta manera pudiera mantenerse el nombre de su difunto esposo, Elimelech, el esposo de Noemí. Entonces, esta Noemí tenía esto en el corazón también, tenía este pensamiento. Entonces, Él nos puede redimir y de esta manera se va a conservar el nombre de mi esposo, Elimelech, mi Dios es rey. Y por supuesto, Dios tenía también esto en su corazón y por eso, pues Noemí también aquí lo tenía y Dios estaba fraguando algo interesante
en vista del nacimiento de David y en un futuro del Señor Jesucristo. Qué impresionante es la palabra de Dios. Y bueno, esta tercer ley que no vamos a ver hoy, pero solamente les estoy comentando esto, pues también suena muy extraña, ¿no? El hecho de que un pariente tenía que levantar descendencia si alguno de sus familiares no habían dejado a un heredero o a un hijo varón. Entonces ellos tenían que levantar una descendencia. Para nosotros es extraño, pero ya veremos también lo que hay detrás de esta ley que recaía sobre el pariente más próximo, el pariente más cercano. Y en este caso de Booz y de Ruth, pues Booz sabía que él era ese pariente, aunque vemos en el capítulo 4 que había uno, y en el capítulo 3 que había uno todavía más cercano, pero este que era más cercano no quiso porque iba a ser afectada su herencia, y dijo no, mejor redime tú Booz, tú redime, porque si no mi herencia va a ser afectada, así que yo no quiero redimir, así que hazlo tú. Entonces Booz, al ver esta situación, él fue el que pudo redimir completamente a esta mujer moabita llamada Ruth. Bueno, y todo lo que le pertenecía a Elimelec y a Malón. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí y solamente quiero que nos quedemos con esto. Fíjense bien. Entonces, nosotros tenemos un pariente redentor que al ver nuestra esclavitud a Satanás, el pecado y la muerte, compró un rescate para liberarnos de esa esclavitud. Y no solamente pagó por ti y por mí, sino que aún nosotros los seres humanos perdimos la tierra que Dios nos dio. Y esta tierra está bajo corrupción, ¿sí? Está bajo maldición, pero Jesucristo también recuperó lo que Adán perdió y que nosotros también perdimos junto con Adán. Entonces, gracias a Dios por Cristo, que Él es nuestro pariente más próximo, nuestro pariente más cercano, nuestro Redentor que puede liberarnos, rescatarnos, comprar lo que hemos perdido y darnos aún reposo también sobre nuestras vidas. Señor Jesús, pues tú eres nuestro pariente redentor, nuestro pariente más próximo, el pariente más cercano, el que tiene esta capacidad para redimirnos, para rescatarnos, para recuperar lo que hemos perdido. Gracias, gracias, gracias por Cristo. Gracias, Padre, te damos por Cristo. Y sabemos que nosotros, los seres humanos, hemos perdido mucho, Señor, pero gracias por Cristo, quien puede recuperar aquello que se ha perdido. Te amamos, Jesús. Y así como vamos a ver más adelante cómo Ruth fue la que se dirigió en búsqueda de Booz para pedir que fuera redimida por él, así nosotros nos acercamos a ti y te pedimos que nos rescates, que nos redimas, que aún lo que hemos perdido pueda ser recuperado. Venimos delante de ti. Gracias porque tú tienes el poder, la posición, el lugar para llevarlo a cabo. Tú como Booz eres generoso, eres bondadoso y puedes hablarnos palabras al corazón que nos consuelen, como Booz las habló a Ruth. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.